Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Castillo y el día de hoy les hablaré de un tema muy interesante, que es la sociología de la comunicación. Pero antes de más adentrarnos en el tema, debemos comprender que cuando hablamos sobre el pensamiento sociológico, aquí se puede dar una definición que es una perspectiva más de análisis, que tiene el objetivo de comprender la estructura social, las relaciones entre los individuos y los fenómenos que moldean a la sociedad. Es un área donde hay puntos claves que son la observación sistemática, el uso de teorías para interpretar cómo los grupos se organizan, cómo influyen las instituciones, cómo evolucionan las dinámicas sociales. Es una ciencia que ha tenido un mayor impacto en el estudio de la sociedad a través de teoría, a través de análisis, a través de estudios, a través de investigaciones en políticas públicas para mejorar los servicios básicos que son la educación, la salud y el desarrollo urbano. También están los métodos de investigación como las encuestas, los estudios etnográficos para obtener un mayor conocimiento. Pero como es una ciencia social, ha tenido estudiosos que la han desarrollado, la han analizado. En nuestra presentación le hablaremos de un libro de un famoso estudioso que se ha dedicado a estudiarla y analizar. Su nombre es Eric Meigre. Eric Meigre es un sociólogo francés, reconocido especialista en el área de la comunicación y los medios. Él, es, él tiene el puesto de profesor de Sociología de la Comunicación y los Medios en la Universidad Sorbonne Noble en París y además es investigación asociado en el Laboratorio de Comunicación y Política del Centro Nacional de la Investigación Científica CNR en Francia. Él además realizó su libro llamado La sociología de las teorías de la comunicación, con el propósito de mostrarnos su perspectiva acerca del estudio de la sociología de la comunicación y su impacto en los medios de comunicación de masa y la sociedad democrática. Es un libro donde el autor subraya o le da más importancia a la teoría social para entender la comunicación desde una perspectiva más amplia y compleja. Él expone que la comunicación no es un fenómeno independiente, sino que está profundamente arraigada en las dinámicas sociales, culturales y políticas. O sea, que es una ciencia que tiene más connotaciones con cómo los individuos interactúan entre la sociedad. El Mengre busca establecer el objeto de estudio de la sociología. Él busca la razón por su estudio y la manera de que éste aborda las dificultades inherentes en la reflexión sobre la comunicación, cómo nos comunicamos. Además, él busca de desentrañar las complejidades de este campo, alejándose de las visiones más simplistas o meramente técnicas. Esta a su vez generó una serie de puntos claros que les mencionaré a continuación, que son los fenómenos naturales, fenómeno cultural, fenómeno creativo. Cuando hablaba de lo natural, nos hablaba de bases biológicas o primaria inherente del ser humano, la capacidad que tiene la persona de comunicarse, la, de relacionarse entre su entorno. Sin embargo, su enfoque principal se aleja de la visión puramente biológica o mecánica. En cambio, cuando hablamos de fenómeno natural, hablamos más bien cómo esa comunicación logra llegar a la sociedad. O sea, cómo es el entorno de la comunicación entre pares. Para este es el pilar central de su visión. La comunicación, ante todo, es un hecho cultural, es un hecho social. Esto implica que está configurado por los valores, las normas, los símbolos, las creencias y las prácticas de una sociedad. O sea, cómo la comunicación logra entrar en nuestra sociedad, en nuestro día a día, cómo nos comunicamos, cómo interactuamos con nuestro entorno, cómo nos comunicamos entre otras personas, cómo nos relacionamos con las normas, con la cultura y esas cosas. Claramente es un hecho cultural que
implica que está configurada en los valores, las normas, los símbolos, creencias y prácticas de la sociedad. Lo significa que se construyen y comparten a través de la comunicación, no son producto de la cultura. Los medios en este sentido no son meramente transmisores, sino que participan activamente en la construcción y difusión de la cultura. Ahora, si nos vamos a los fenómenos más creativos, hablamos de la forma de comunicar, la forma de compartir mensajes. Para él, la comunicación es un proceso dinámico en constante evolución. O sea, la sociedad constantemente anda evolucionando como la mejor forma de intercambiar mensajes, como comunicarse. Ahora con las nuevas tecnologías, los nuevos avances tecnológicos, esto ha demostrado que están constantemente en evolución. Aquí se revela o se muestra que los individuos o los grupos tienen una mayor capacidad de producir o interpretar o transformar estos significados, o transformar o enviar estos mensajes, no simplemente una recepción pasiva. No solo, aquí no solo se busca la receptividad del mensaje o la llegada del mensaje, sino que sea una actividad mutua, sino que sea una actividad que permita la creación de nuevas relaciones, ideas, órdenes sociales. Por otro lado, para Mengres, también lo enfoca en que la comunicación es una actividad normativa, ética, política, porque ahí se estudia cómo nos comportamos en la sociedad, cómo, digamos, las normas, la cultura o la forma de comunicación nos afecta. Esto implicaría que claramente está sujeto a reglas, convenciones sociales, morales, éticas, en la manera que el mensaje se forma y se recibe, en la forma que nos comunicamos entre otras personas o entre nuestra sociedad o entre grupos. Claramente es un espacio de relaciones de poder donde se negocia o se establece órdenes políticos y sociales. Para él también argumenta que esta área no solo posee una capacidad de análisis, de cómo la manera de que los medios masivos se inserten en la vida social, sino que aquí va más allá. Aquí se influye los valores, la violencia social, la participación ciudadana. Él niega completamente que la comunicación es solo una cuestión técnica de derecho, insistiendo que es su condición material y social. Él además, él habla sobre unas críticas de algunas aproximaciones recurrentes o limitantes sobre el estudio de la comunicación, o sea, las cosas o los puntos claves o los elementos que, digamos, atrasan en este comprendimiento o entendimiento de la sociología de la comunicación, que son las trivialidades, la denuncia y lo perfeccionismo. Cuando hablamos de las aproximaciones, que reduce que la comunicación es algo obvio, en sentido común, superficial analítica. Aquí, aquí se ve como algo plano, como algo que no tiene matices. Aquí hay un ejemplo, incluyendo los manuales, que aquí solo se describen los procesos técnicos o que se queda a un nivel superficial de cómo comunicarse mejor, que no va más allá. Aquí las denuncias aluden las visiones que se centran exclusivamente en criticar los efectos negativos de los medios, la manipulación, la alineación, la pasividad. Si bien, claro, la crítica a veces es buena para evitar errores, si esta crítica no tiene un buen análisis, una buena comprensión o un buen estudio, estas denuncias se pueden olvidar y pueden instruir en el control, entendimiento de algo, en efecto, en el estudio de la comunicación. Aquí olvida que la comunicación es una actividad humana y no solo un instrumento de control. Y cuando hablamos de profetismo, él se refiere a las corrientes ante los avances tecnológicos, anuncia los
cambios radicales, a menudo catastróficos en la sociedad. Por ejemplo, el fin de la interacción social, a cara, el control de información. Estos profetas suelen centrarse en la tecnología como el fin en sí mismo, si considera las complejidades de la proporción social. O sea, aquí se habla de la tecnología, que a veces la tecnología puede ayudarnos, también de alguna forma puede obstruirnos en el estudio de la sociología o de la comunicación en sí, sino sin centrarse meramente en a cara, sin centrarse en algo más simbólico. Ahora, si hablamos de las utopías, aquí hay un contraste con los profetismos negativos. Aquí las utopías se hablan de como los ideales de la comunicación o los ideales de lo que es la comunicación o la capacidad de la comunicación para crear sociedades perfectas, democráticas, transparentes a menudo a través de la tecnología. El autor claramente critica a estos ideales o a estos pensamientos por considerarlas como ingenuos o por ignorar la simetría de poder y realidades sociales que limitan esos ideales. O sea, habla de cuando se cree algo y al final y al cabo no es algo real, no es algo que represente un 100%. Estas aproximaciones él las estableció como, aunque son populares, para él esto impedía un verdadero análisis sociológico de la comunicación. Estos elementos son elementos que obstruyen el sentido de lo que es la comunicación o el entendimiento o el estudio. Expresa que la democratización y la masificación son conceptos diferentes entre sí, mientras que la masificación puede llevar a la homogeneización y la pasividad ejemplificada en la oveja de Panurgo. La democratización requiere un esfuerzo más activo, más consciente por parte de los individuos para participar en el espacio público. Él también aboga que la sociología de la comunicación sea capaz de integrar más la crítica y la complejidad, que no sea algo simplista, algo sencillo, que no, o sea, él busca que de alguna forma este estudio se puede ir evolucionando, pues se puede ir ejemplificando, se puede ir alargando, claro, evitando los extremos antes mencionados. Ahora, vamos a hablarle los mencionados. Aquí la necesidad de la crítica y el desafío de la autonomía, disciplina, la relación entre la comunicación impiden claramente el estudio de la comunicación. En la necesidad crítica, una sociología de la comunicación debe ser inherente crítica. Esto implica cuestionar las relaciones de poder, cuestionar las perspectivas, cuestionar las ideologías, los intereses que subyacen en los procesos comunicativos mediáticos. Aquí él menciona la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, Homeker, como un ejemplo de reflexión compleja sobre la influencia de los medios en el intelecto y las relaciones de clase, aunque reconoce sus propios límites. Ahora bien, si nos vamos al desafío de la autonomía de disciplina, para él la sociología de la comunicación debe construir su propia identidad, su propio ser, sus propios principios, propósitos. Sin ser meramente una rama como de otras disciplinas, como de la sociología o la economía, o que hacen la descripción de fenómenos aislados, debe ser capaz de inventar protocolos empíricos para estudiar la relación entre los medios, la sociedad e individuos de manera más rigurosa. Aquí él busca que se superen las guerras trincheras para él. Es decir,
Dejar al lado las disputas estériles entre las diferentes escuelas de pensamiento para construir un conocimiento más inclusivo, más coherente. Ahora bien, si nos vamos a la relación entre la comunicación. Para él, aquí se enfatiza que la comunicación es fundamental para el funcionamiento de la democracia. Los medios no solo informan, sino que también estructuran el debate público y la participación ciudadana. Sin embargo, esta relación es compleja y no siempre es virtuosa. La sociología debe analizar las tensiones y las contradicciones. En pocas palabras, en estas páginas me revelaré los puntos clave para una aproximación más rigurosa a la sociología de la comunicación, sin dejar de reconocer su naturaleza multifacética. A la vez, propone que las complejidades no se pueden permitir, porque de alguna manera obstruye el camino al estudio de esta rama o de esta ciencia. Dice que las implicaciones establece que las implicaciones no pueden tomar el poder o el control del estudio. Además, busca posicionarlo como una disciplina crítica y autónoma, es decir, dotada de la capacidad de analizar íntricas relaciones entre la comunicación, la cultura, el poder y la sociedad. Muchas gracias.